Hola, mi nombre es Katia Inés García Zúñiga. A mí me tocó el Renacimiento con el contexto social. Como sabemos, el Renacimiento surgió a partir del siglo XV hasta como por el siglo XVII. Eh, Esto causó un gran impacto más en Italia. Eh, de ahí fue surgiendo en Europa occidental. Eh, Hubo muchísimos países que les tocó también el Renacimiento, pero al que más impactó fue el Renacimiento fue a Italia. Hubo muchos acontecimientos en Italia, como dije, desde el siglo XV hasta como por el siglo XVII. Eh, el Renacimiento planteó una nueva forma de ver al mundo y al ser humano, tanto como por el interés político, por el interés por las artes y por las ciencias. También en el Renacimiento hubo un ascenso de la burguesía. Igualmente hay un, una pirámide con la que se dividía la población social, que eran divididos por 10 partes. La más alta eran los reyes y la más baja eran los pobres. Como podemos observar, en primer nivel está el rey, abajo está el alto clero, que son los cardenales y obispos. Al lado va la alta nobleza, que son los príncipes, los duques, los condes, los marqueses, entre muchos otros. En media nobleza son caballeros y nobleza de toga. La nobleza de toga son como los caballeros que protegen al rey, son esos. Después viene el clero medio, que son abades y abadesas, miembros de los cabildos, curas de parroquias ricas, entre otros. Estos son más de iglesia, ¿ok? En el bajo clero están los curas y las monjas. Y en baja nobleza están los hidalgos, que son como los mosqueteros, los que protegían al castillo, los que los mandaban a las guerras, por así decirlo, eran esos. Como vemos, un gran poder para algunos personajes de la iglesia, porque en ese entonces la iglesia era muy esencial para toda la población en general. eh, Tenían y hasta el momento en la actualidad tienen muchísimo poder. Los 7 personajes más privilegiados, bueno, esos son los más privilegiados. Abajo de ellos viene el pueblo llano, que son, en primera instancia están los ricos, que son los comerciantes, banqueros, dueños de tierras, de títulos de haciendas, entre otros. Eh, Abajo vienen los niveles modestos, que son artesanos, profesionales, liberales, labradores con tierras, entre otros. Estos de igual manera son comerciantes, pero con un poco menos de economía. Aquí en esta línea del tiempo podemos ver que hay varios acontecimientos, como por ejemplo en 1517 Carlos I fue coronado. Esto fue en España. De igual manera en 1517 los primeros ecos del nuevo estilo corresponden por lo general a artistas venidos de fuera, como por ejemplo Felipe. Por aquí podemos ver del lado izquierdo una imagen de su obra más reconocida y del lado derecho podemos ver una obra de Domenico Fancelli, que es una de sus obras más reconocidas, que es La Virgen con el Niño. Después en 1518 podemos ver los primeros exponentes de la relevancia, que fueron los edificios patrocinados por la familia Fugger. Podemos ver que aquí está Andreas Fugger, Johann Fugger y Raymond Fugger. En 1581 se suele considerar que el primer ballet fue el ballet Comunique de Reine-Louise, porque fue el más famoso y el más bueno, pues sí, porque fue el más reconocido. Y en 1590 Zachariah Janssen inventó el microscopio. Esto fue uno
de los acontecimientos muy importantes en el reino. Okay, ahora sí les hablaré de mi contexto. El contexto que yo tengo es el contexto religioso. La verdad, la información acerca de este contexto es un poco nula, pero se logró encontrar 4 escritores muy importantes en esta época. Bueno, poetas. Uno de ellos es Juan de Malara y Fray Medrano. Ellos dos surgieron en 1527 con una poesía muy distinta, sinceramente. Juan de Malara tenía una poesía vulgar, o así se le describe, e indudable. Fray tenía una poesía un poco más culta, ya que él era un religioso. Y eso fue lo que le ayudó a escribir un poco más acerca de eso. Ellos dos tuvieron varios impactos. Fray fue el que más tuvo impacto en esta época del Renacimiento. Tenemos a otro poeta que es San Juan de la Cruz. Era un poeta místico y religioso. Estuvo él en la Orden de las Carmelitas en 1542. Él realmente también formó una parte muy importante de esta época del Renacimiento. Y ya, es creo que uno de los mayores íconos. Pero yo en lo personal siento que no deberían darle tanto reconocimiento a él como a Fray. Fray y Juan de Malara merecen un poco más de reconocimiento. No sé, siento que fueron más innovadores. En cambio, él era un poco más tranquilo. Bueno, por último les traigo a Francisco de Medina. Él escribió. Él estudió en la Escuela Sevillana del Renacimiento Español junto con Fray, que fue profesor en esa escuela. Mi nombre es Rosalba Borja Claudia Denis y voy a explicar el contexto político y la corriente del Renacimiento. El contexto político define la naturaleza de las decisiones a ser tomadas y por consiguiente la información de valor necesaria. Podemos identificar 3 diferentes contextos. La primera categoría pertenece a todos aquellos casos donde la decisión de un determinado caso ya ha sido tomada por una autoridad de nivel superior. La segunda categoría se refiere a aquellos casos donde la decisión no ha sido adoptada. La tercera categoría se refiere a los distintos grupos interesados que tienen demandas distintas. Hubo aparición de diferentes actividades económicas y nuevas y el surgimiento de una nueva clase social llamada burguesía. La religión también se unió a este sentimiento por intereses políticos. Los nuevos descubrimientos geográficos abrieron nuevos mercados y por consiguiente conflictos y tensiones internacionales. La Iglesia comenzó a perder poder político que ausentaba en Europa desde la coronación de Carlomagno. Se dio origen a la filosofía política renacentista, la cual se agrupaba en el pensamiento de lo realista o lo idealista. El realismo político se basaba en la lógica de la existencia del orden establecido. El idealismo político consideraba que se debía crear un estado ideal que estuviera asesorado por un buen filósofo. A continuación voy a explicar la corriente del Renacimiento. Se desarrolló en el siglo XVI, seguido del Barroco, que fue en el siglo XVII. Los eventos que dan inicio a este siglo son la publicación de la Gramática Castellana de Antonio de Nebrija en 1492 y también la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y a continuación también los eventos que le ponen fin a este siglo. La firma del Tratado de los Pirineos que pone fin a la guerra entre España y Francia y la muerte de Calderón de la Barca y a continuación las características del Renacimiento. Una de las características es la influencia católica que tuvo, que es la Reforma y la Santa Inquisición, y tiene 2 periodos. El Renacimiento, que fue el florecimiento militar y económico. El Barroco, que después de la crisis de España inicia esta y los autores lo idean reflejando sus vivencias. Y la sátira, que es el elemento central en la mayoría de las obras de este siglo, resaltando la comedia. El Renacimiento es un movimiento cultural que surge en Italia en el siglo XIII, pero cobra popularidad en el siglo XV y XVI, propagándose por el continente europeo. La base de la cultura renacentista se halla en el humanismo y todo lo que tenga que ver con el hombre. El Renacimiento se populariza en el siglo XIX con el romanticismo. En esta época se asientan los cimientos del pensamiento moderno basado en el uso de la razón y la observación directa de la realidad. A este punto se deja de lado la fe religiosa no de manera completa, pero una cierta parte.
Se supera el teocentrismo medieval y se dan los primeros pasos a una visión racionalista y científica de la realidad. Esto quiere decir que siglos anteriores se creía que existía un Dios absoluto que creaba la vida humana. A partir del Renacimiento se crea una ideología donde se basa principalmente en el ser humano, el causante de todo lo bueno y malo que pasa, así como una visión científica de la creación humana. Esto quiere decir que no hay un Dios absoluto que cree la vida humana y que te proporcione buenas o malas decisiones en tu vida, así como tu manera de ser y de vivir. De esta manera se cambian varios conceptos sobre la vida. En 1460, con la creación de la imprenta, provoca que el Renacimiento se esparza por otros continentes, haciéndolo una ideología a nivel mundial. El Renacimiento surge de la mano con el humanismo, que son conceptos basados más allá de una visión centrada en Dios. En 1490, la pintura El hombre del Vitruvio, creada por Leonardo da Vinci, se basa principalmente en proporciones perfectas del hombre, creando ideas a partir de las cuales se juzga su armonía y belleza. En 1536, Miguel Ángel crea la pintura El juicio final, basado en una ideología religiosa, basándose en las historias de Jesús y Moisés, extrayendo la información de Apocalipsis según San Juan. En 1538, Tiziano pinta al óleo la pintura Venus de Urbino, dando como idea principal la innovación de exponer claramente la voluptuosidad del desnudo y la gran pureza formal del conjunto. El dibujo de Alberto Durero en 1508 no tuvo relevancia hasta los años del Renacimiento, cuyo enfoque se basaba en la religión y la importancia de orar. La pintura representa las manos de un apóstol. De esta manera se cree que es la manera correcta de rezarle a su Dios.